Comienza el informativo con Joely Ramírez y Carlos Eduardo Sánchez. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, consideró hoy una humillación para su país que la Interpol haya rechazado la solicitud de la justicia ecuatoriana para emitir una alerta roja de captura por su presunta implicación en el delito de secuestro. La petición que ha rechazado Interpol fue dada a conocer por la Corte Nacional de Justicia. Correa es requerido por su supuesta implicación en el caso de secuestro del político opositor Fernando Balda, que tuvo lugar en 2012 en Colombia y en el que hay involucradas otras 3 personas. Interpol rechazó la petición de Ecuador al considerar que esa medida no era compatible con sus obligaciones y vulnera además los derechos humanos. Además argumentó que la retención de los datos del exmandatario en el sistema de información del organismo no era compatible con la obligación de asegurar la efectiva cooperación entre autoridades policiales dentro del marco de respeto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, precepto que se encuentra en el artículo 2 de sus estatutos. Es muy grave para el país que Interpol haya rechazado el pedido de la justicia por atentar contra los derechos humanos. Esto es solo el principio. Los derrotaremos en todas las instancias internacionales, donde no hay transitorios ni prensa corrupta. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, inicia a partir de este miércoles la búsqueda de candidatos para reemplazar a la vicepresidenta María Alejandra Vicuña. La ahora exfuncionaria dimitió su cargo acusada por una denuncia de supuesta corrupción relacionada con el cobro ilegal de donaciones a un ex asesor suyo cuando era legisladora entre 2011 y 2013. Vicuña argumentó que su salida busca evitar que las presunciones en su contra sean utilizadas para crear un ambiente de inestabilidad en el gobierno o rumores de que apuntan hasta la posibilidad de que renuncie el propio presidente Lenín Moreno. El mandatario deberá presentar a la Asamblea una terna de la que salga el sucesor de Vicuña y posteriormente el Parlamento deberá escogerlo. En la mañana de NTN 24, Lourdes Cuesta, asambleísta por el movimiento Creo, afirmó que Moreno debe buscar un binomio que no tenga lazos con el expresidente Rafael Correa y que sea además honesto. Creo que lo que le falta al presidente de la República definitivamente es comenzar con esa cirugía mayor contra la corrupción de la cual tanto ha hablado y de una buena vez separar de su lado todos aquellos colaboradores del ex régimen que lo único que le han hecho durante este año y medio de gobierno es daño. El presidente de la República lo que tiene que hacer hoy es nombrar un vicepresidente de la República honesto. No pedimos más los ecuatorianos. Honesto, eso es lo que nosotros necesitamos. En un año y medio, 2 vicepresidentes procesados por actos de corrupción. No como dice la ex vicepresidenta, por ser mujer o por ser de izquierda. Ni por mujer ni por ser de izquierda, por corrupta. Seguimos en Ecuador. Se conocen reacciones ante la renuncia oficial de María Alejandra Vicuña, quien se desempeñaba como vicepresidenta de la República. Opositores aseguran que se debe escoger un nuevo vicepresidente rápido. Representantes del gobierno de Lenín Moreno sostienen que el sucesor no sería del partido Alianza País. El informe es de nuestra cadena aliada, Teleamazonas. La silla de la vicepresidencia está vacía y eso es al margen de los procesos judiciales que afrontará María Alejandra Vicuña. Lo que ahora importa, dice el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, quien asegura que en designar a un nuevo segundo al mando no hay que demorar. El señor presidente de la República debe enviar de inmediato una terna para que se proceda por parte de la Asamblea a designar un nuevo vicepresidente de la República y acabar con toda esta ola de especulaciones. Mientras desde el gobierno no se dicen nombres aún, se hace hincapié en que hay que respetar los tiempos. Dependemos de la decisión de la Asamblea Nacional, que yo entiendo que se tomaría el día de mañana, que hay una sesión convocada del Pleno. El líder del movimiento Creo, Guillermo Lazo, sugiere cuál podría ser el perfil que Moreno debe buscar para escoger a su tercer vicepresidente. Nombres que al menos sean garantía de honestidad y sean personas que se dediquen a trabajar por un Ecuador de oportunidades, para crear empleo, para lograr una economía realmente libre. Pero advierte: si la figura que escoge el presidente Moreno representa más del correísmo, Creo votará en contra nuevamente. María Paula Romo, por su parte, no descarta que el primer mandatario busque nombres por fuera del movimiento oficialista para conformar su terna. En este momento, el gobierno del presidente Moreno no es solamente del movimiento País. Es un momento distinto al momento en el que se debió tomar la decisión de la terna anterior. Hoy el gobierno expresa una plataforma de respaldo más amplia, pero yo supongo
que también la terna reflejará este nuevo momento. De la terna de Moreno se espera, dice Romo, una salida pronta a la crisis política que admite existe al interior del gobierno. De esa decisión también afirma, depende la estabilidad de los años próximos, una vez que ha quedado vacía nuevamente la silla de la vicepresidencia. Polémica en Bolivia. El presidente Evo Morales, quien lleva más de 12 años en el poder, podrá volver a ser candidato en las elecciones de 2019. En contravía del referéndum del 2016, en el que los bolivianos le dijeron no a la reelección, del Tribunal Supremo Electoral habilitó la aspiración de Morales para las primarias que anteceden a los comicios generales de octubre próximo. Tras conocerse la decisión, decenas de personas se manifestaron esta tarde en contra de la aspiración del presidente, que busca su cuarto mandato consecutivo. Grupos políticos y ciudadanos hicieron un llamado para iniciar una huelga de hambre y a unirse a las marchas de protesta. Los manifestantes convocaron una huelga nacional para mañana, en la que se estima que haya bloqueos de varias vías. Para la oposición boliviana, la democracia quedó herida de muerte después de que el Tribunal Supremo Electoral habilitara la candidatura del actual binomio presidencial. Juan Evo Morales Aymar, candidato a la presidencia. Álvaro Marcelo García Linera, candidato a la vicepresidencia. Como acto de protesta, varias organizaciones se manifestaron frente al edificio del TSE y encendieron velas asegurando que la democracia boliviana está de luto. Siguen hoy encontrarse armonioso, dulces signos de paz y de unión. El candidato opositor y expresidente Carlos Mesa calificó el fallo del TSE como una vergüenza y una acción sumisa ante el gobierno que consideró autoritario. Le da un golpe mortal a nuestra democracia, habilitando al hombre que tiene todos los poderes en su mano, que es Evo Morales. También nos dejan entrar a presentar un triste memorial. Por su parte, el senador opositor Arturo Murillo llamó una puñalada al corazón de la democracia boliviana la habilitación de Morales y presentó la impugnación ante el TSE, que este miércoles amaneció fuertemente custodiado. Para el expresidente Jorge Quiroga se ha perpetrado un golpe judicial e institucional que desconoce los resultados del referéndum que en 2016 le negó a Morales una reforma de la Constitución con la que buscaba eliminar el límite a solo 2 mandatos consecutivos. En 2017 el Tribunal Constitucional admitió una demanda del oficialismo y autorizó la reelección indefinida, argumentando que prevalece un artículo de la Convención Americana sobre el derecho de cualquier persona a ser postulada. Evo Morales, que gobierna desde 2006, es el mandatario que más tiempo ha estado en el poder en la historia de Bolivia y de ganar en 2019 sería su 4º mandato seguido. La justicia ya le había permitido un tercer periodo al considerar que el primero no contaba porque el país se refundó en 2009 al pasar de una república a Estado plurinacional. A esta hora se desarrollan en diferentes ciudades de Bolivia manifestaciones a favor y en contra de la postulación de Morales a las primarias bolivianas. El expresidente peruano Alan García anunció que volverá a la actividad política en su país después de que Uruguay rechazara este lunes su petición de asilo diplomático mientras es investigado por presunta corrupción en Perú. En declaración a periodistas, García anunció que ha decidido entregar al fiscal que lo investiga, José Domingo Pérez, su pasaporte, una constancia domiciliaria y un certificado de trabajo. Indicó que tras la decisión de Uruguay de negarle el asilo, ha resuelto responder ante la justicia confiando en la independencia de poderes, aunque también dijo, lamenta que últimamente, según sus palabras, se sumen denuncias, a veces sin sospecha alguna. Y la izquierdista Claudia Sheinbaum, primera mujer en asumir la alcaldía de la Ciudad de México, la capital, tras ganar las elecciones, asumió el poder con la promesa de no reprimir al pueblo y lanzando además un anuncio estrella: la suspensión del cuerpo de granaderos o policías antimotines de la ciudad capital. Tras jurar el cargo acompañada de su mentor político, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció entre una gran ovación que a partir del 1 de enero se disolverá la Policía Metropolitana de Granaderos, encargada del control de multitudes y criticada además por hacer un uso excesivo de la fuerza, como sucedió el 1 de diciembre del 2012 en la toma de posesión del presidente Enrique Peña Nieto, quien el sábado pasado entregó la presidencia a López Obrador. Por ello, lo primero que haremos es acabar con los abusos. A partir de ahora se restablece la democracia y la libertad política. Nunca más ejerceremos o permitiremos la persecución y la violencia directa o simulada por pensar o actuar de forma distinta a quien gobierna. Y en Nueva York, otro testigo colombiano declaró en contra de Joaquín El Chapo Guzmán.
Las autoridades escucharon el testimonio de Germán Rosero, alias Barbas, quien dijo haber sido el enlace entre el cártel del norte del Valle y el cártel de Sinaloa. Saludamos a esta hora a nuestra periodista Laura Sepúlveda, quien tiene más información. Laura, adelante. Concluyó una jornada más en el juicio a Joaquín El Chapo Guzmán aquí en la Corte Federal del Distrito Este en la zona de Brooklyn, y asimismo terminó el testimonio de Germán Rosero alias Barbas, quien, recordemos, estuvo entregando más detalles de cómo funcionaba el cartel al que él integraba, el norte del Valle, y cómo eran las transacciones que se hacían entre las dos partes. Recordemos que conocimos unos libros de contabilidad del cartel del norte del Valle en el que se incluían presupuestos para sobornos, también se incluía incluso un presupuesto para las 150 muertes que fueron ordenadas. Todo este tema fue la conversación de los últimos días, de los últimos 3 días, en donde Chupeta estuvo entregando detalles y pues posteriormente lo hizo uno de sus ayudantes, alias Barbas. Cabe resaltar además que cuando la defensa comenzó a hacer su interrogatorio al testigo, lo trató de dejar en diferentes ocasiones como un mentiroso. Recordemos que él, por temor a de pronto haber cometido delitos y no pagar por ellos, él se habría presentado aquí al gobierno de los Estados Unidos hacia el año 2007, le habrían enviado una carta y posteriormente en 2009 se habría presentado. Pero todo esto resultó en que Estados Unidos no lo estaba buscando a él no tenía ningún cargo en contra, pero por supuesto tan pronto él se entregó, pues se abrió un proceso y los delitos por los que se le acusaba, solamente uno de ellos le hubiera podido dar cadena perpetua, pero él logró un acuerdo en el que él aseguraba iba a cooperar en diferentes casos y de esta forma se logró librar del tema de precisamente recibir una condena que hasta el momento no ha pagado ni siquiera un solo día en prisión. Cabe resaltar también que precisamente este fue uno de los argumentos utilizados por la defensa, diciendo que él está tratando de sustentar ese acuerdo, entregando testimonio en este caso y asimismo para poder recibir una visa que le permita estar en territorio estadounidense. Estos son conclusiones que van saliendo día a día y que ponen en la mente de los jurados todos los detalles que ellos necesitan para al final tomar una decisión frente a los 11 cargos de los que se le imputa a Joaquín El Chapo Guzmán aquí en la Corte Federal del Distrito Este en la zona de Brooklyn. Soy Laura Sepúlveda de La Voz de América desde la ciudad de Nueva York. Avanzamos. El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, confirmó la extinción del Ministerio de Trabajo durante su gobierno. Por medio de su equipo de transición, el nuevo mandatario ratificó que las facultades del organismo serán repartidas en las carteras de Economía, Justicia y Ciudadanía. En rueda de prensa, Bolsonaro argumentó que la desaparición no afectará los derechos de los trabajadores. La decisión del político conservador desató las críticas de los grupos sindicales. Ningún trabajador va a perder sus derechos porque todos están garantizados en el artículo 7 de la Constitución. Entonces ningún trabajador va a ser perjudicado en vista de la extinción del Ministerio de Trabajo. El cuerpo del expresidente George Bush padre regresó a Texas tras recibir honores en Washington. El Air Force One trasladó el féretro del exmandatario desde la capital estadounidense hasta el estado en el que vivió durante los últimos años. Una vez en Houston, el ataúd fue transportado en caravana a la iglesia episcopal de San Martín. El cuerpo de Bush permanecerá en capilla ardiente hasta la madrugada del jueves. El último adiós al hombre que dirigió la nación durante el fin de la Guerra Fría, George Herbert Walker Bush. En el Día de Luto Nacional en su honor, la jornada inició cuando una caravana transportó el féretro del expresidente desde el Capitolio hasta la Catedral Nacional de Washington. Las calles estuvieron abarrotadas de personas en ambos costados. Durante el traslado se rindieron honores militares. El cuerpo de Bush padre permaneció en capilla ardiente desde este lunes hasta hoy para que los ciudadanos presentaran sus respetos. El presidente número 41 de la nación falleció a los 94 años el pasado viernes. Los expresidentes Jimmy Carter, Bill Clinton y Barack Obama coincidieron con el actual mandatario Donald Trump para presenciar el funeral de Estado. George Walker Bush, hijo del fallecido presidente, ofreció unas palabras en honor a su padre. Mi padre solía decir algo, y es que quería morir joven, pero asimismo lo más tarde posible. Cuando se escriban los libros de historia, dirán que George
H.W. Bush fue un gran presidente de los Estados Unidos, un diplomático de inigualable habilidad, un comandante en jefe, un logro formidable y un caballero que cumplió los deberes de su cargo con dignidad y honor. Otras personalidades del mundo político también asistieron a la ceremonia. Entre los dignatarios que asisten al funeral se encuentran el príncipe Carlos de Gran Bretaña, la canciller alemana Angela Merkel y Lech Walesa, expresidente de Polonia y premio Nobel de Paz. Durante las horas de la tarde, el cuerpo será llevado a la base Andrews de la Fuerza Aérea en Maryland para ser trasladado a Houston, Texas, donde se realizará un servicio privado el día jueves. Finalmente, el cuerpo del expresidente será sepultado en la Biblioteca y Museo Presidencial Bush en la Universidad de Texas A&M, en College Station, junto a su esposa Bárbara, quien falleció en abril pasado. Al tratarse de un día de duelo nacional decretado por Trump, el gobierno federal y Wall Street estarán cerrados. Los votos en el Congreso, así como los debates en la Corte Suprema, han sido cancelados. Bush padre, como era conocido, será recordado como una figura que superó las líneas partidistas de un país que hoy se encuentra dividido. En conversación con el programa A la Tarde, el senador republicano Marco Rubio recordó el legado del expresidente George H.W. Bush. Aseguró que siempre le rindió servicio a su nación. Los años que siguieron, él siguió rindiéndole servicio al país. Me acuerdo cuando los huracanes afectaron tanto a New Orleans, que él junto al presidente Clinton se dedicaron a recaudar fondos, a ayudar a las personas damnificadas. Él siempre participó en toda una serie de actos caritativos y a través de los años, como ha sido usual en el pasado, nuestros presidentes, después de dejar el puesto, a través de los años van ganando apoyo del país. Es una gran tradición que tenemos acá y George Bush no fue excepción. La escena constante en la frontera entre México y Estados Unidos, desesperados por la demora en el trámite de sus peticiones de asilo. Ya son cientos los migrantes centroamericanos que deciden cruzar el muro que separa a ambos países de manera ilegal. Deciden pasar y ser arrestados por la patrulla fronteriza, pues bajo custodia de Estados Unidos pueden también solicitar directamente el refugio o que sus casos sean escuchados de manera más rápida. Aseguran estar cansados de las malas condiciones en los albergues de Tijuana y de no poder definir su situación a casi 2 meses después de abandonar sus países de origen. El fiscal especial Robert Mueller, quien investiga la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016, solicitó que el ex asesor de la Casa Blanca, Michael Flynn, no sea enviado a prisión. Mueller argumentó que el exfuncionario ha colaborado de forma sustancial en las pesquisas. En 2017, Flynn se declaró culpable de haber mentido al FBI sobre sus conversaciones con el embajador ruso en territorio de los Estados Unidos. El fiscal especial de Estados Unidos, encargado de investigar si hubo colusión entre la campaña de Donald Trump y Rusia, recomendó el martes una sentencia sin cárcel para Michael Flynn, el efímero asesor de seguridad nacional del presidente. Robert Mueller expresa en un expediente judicial que, dada la ayuda sustancial del acusado, entre otras consideraciones, una sentencia en el extremo inferior de la escala prevista es apropiada y está justificada. Flynn fue consejero de Trump en la campaña presidencial de 2016 y asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca durante 22 días antes de verse obligado a renunciar. En 2017 se declaró culpable de haber mentido al FBI, principalmente sobre sus conversaciones con el embajador ruso en Estados Unidos. El fiscal Mueller no ha presentado hasta el momento ninguna prueba tangible de colusión entre el equipo de campaña del magnate y Moscú en 18 meses de investigación. Pero Trump, que el 20 de noviembre respondió por escrito las preguntas del fiscal especial, parece cada vez más indignado por esta investigación que contamina su mandato. Tiempo de una primera pausa. Al volver, Bogotá ya cuenta con un centro para atender a los migrantes que llegan a la capital de Colombia, principalmente venezolanos. Continuamos con El Informativo. Si Estados Unidos fabrica misiles de medio y corto alcance, Rusia también lo hará. Así lo advirtió el presidente Vladimir Putin. La declaración fue ofrecida luego de que la administración de Donald Trump le diera un ultimátum a Moscú para que explicara lo que han calificado como una violación al Tratado de Desarme Nuclear e insistiera además en que se retiraría de este pacto si no observa cambios sustanciales por parte del Kremlin.
¿Cuál sería nuestra respuesta? Es simple. Si Estados Unidos comienza a fabricar misiles, también desarrollaremos misiles nucleares y convencionales de alcance intermedio. Les recuerdo que este año el Congreso de los Estados Unidos, antes de que se anunciara la intención de salir del tratado, ha asignado dinero para la investigación y el desarrollo de esos misiles. Como siguiente paso comenzaron a buscar a alguien a quien culpar. Y la manera más fácil y familiar para el odio del occidental es culpa de Rusia. Esto no es cierto. Estamos en contra de la destrucción del tratado, pero si esto sucede, reaccionaremos en consecuencia. Espaldarazo a Nicolás Maduro. El presidente ruso Vladimir Putin volvió a manifestar su apoyo al mandatario venezolano en su encuentro en Moscú. En la reunión, los jefes de Estado abordaron las relaciones bilaterales y la cooperación estratégica. También abordaron la posibilidad de una ayuda económica de Rusia a Venezuela, pues el Kremlin asegura que la nación atraviesa por una situación difícil. Putin aseguró que su administración condena cualquier intento de cambiar la situación política y social de la nación suramericana con el uso de la fuerza. Понимаем и знаем, что ситуация в Венесуэле остается сложной. Sabemos que la situación en Venezuela sigue siendo complicada. Поддерживаем ваши усилия на то, чтобы добиться взаимопонимания в обществе. Apoyamos sus esfuerzos para conseguir entendimiento mutuo en su sociedad. Y все hemos sido sometidos a todo tipo de agresiones, amenazas. Y eso ha significado un proceso de aprendizaje. Siempre nuestra región fue tratada de esa forma, de hace 100 años para acá. Y creo que hemos encontrado el punto para avanzar. Bogotá cuenta desde hoy con un centro para atender a los migrantes que lleguen a la capital del país. El centro está pensado para ayudar a los extranjeros, en especial a los venezolanos que necesiten atención, orientación e información. Maida Natalia llegó a Bogotá en septiembre del año pasado buscando un futuro mejor. Que hay que comenzar de cero, que hay que dormir en el piso, que uno deja todo su confort. Yo en Venezuela dejé un trabajo de 35 años al servicio de la salud, ya era jubilada. Sin embargo, no se rindió y al lado de su hija buscó trabajo y poco a poco comenzó a salir adelante. Venimos a ver cómo era la situación para conseguir un trabajo y luego de conseguir un trabajo traernos las niñas. Maida es una de las 238.000 migrantes venezolanas que a partir de hoy son beneficiarias de los servicios que presta el Centro de Atención al Migrante. Aquí vamos a tener entonces precisamente diversas atenciones y vamos a tener la posibilidad de conectar con diferentes entidades, tanto distritales como nacionales, a toda esta población para poder tener, digamos, una atención integral. El centro de atención está ubicado en la localidad de Teusaquillo y atenderá a los migrantes de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde. Y Colombia aboga por los 59 ciudadanos detenidos en Venezuela. El gobierno de Iván Duque solicitó este martes a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, intervenir para lograr la liberación de los connacionales detenidos desde hace más de 2 años en Venezuela. La misiva afirma que es arbitrario y una acción injustificada por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Colombia asegura que los 59 hombres están recluidos en pésimas condiciones, no se les ha respetado el debido proceso y se ignoró además la decisión de un juez que ordenó su liberación en el año 2017. Bogotá pidió a la alta comisionada gestionar las acciones pertinentes y un pronunciamiento de la ONU. Las autoridades de Costa Rica confirmaron que fue hallado el cuerpo de la turista venezolana que se encontraba desaparecida desde el pasado 28 de noviembre en territorio costarricense. Además, informaron acerca de la captura de un ciudadano nicaragüense como principal sospechoso del crimen. Carla Stefaniak llegó al país procedente de Estados Unidos para pasar unos días de vacaciones, pero nunca regresó. Carla Stefaniak viajó a Costa Rica a celebrar su cumpleaños número 36. Debía regresar a Estados Unidos el pasado 27 de noviembre. Sin embargo, nunca abordó el vuelo que la traería de vuelta. Familiares y autoridades prendieron las alertas e iniciaron la búsqueda que culminó con la confirmación de que un cuerpo semienterrado hallado en la parte trasera del lugar donde se hospedó Carla se trataba justamente de ella. El cuerpo de la persona fallecida, que en principio corresponde al de Carla Stefaniak, falleció como consecuencia de lesiones recibidas con arma blanca en cuello y extremidades superiores.
Desde Costa Rica, esta madrugada, el padre de Carla confirmó el reconocimiento del cuerpo de su hija. Mientras tanto, el presunto asesino, Bismarck Espinosa Martínez, de 32 años y de nacionalidad nicaragüense, fue detenido por las autoridades. Tiene 32 años de edad, es de nacionalidad nicaragüense. Está en nuestro país, en principio tiene una condición migratoria irregular y estaba vinculado con el hotel en la ejecución de actividades de vigilancia y seguridad. Tiempo de una nueva pausa en el informativo. Al volver no llega la calma a las calles de Francia, aunque el gobierno ya dio marcha atrás al aumento de los precios de los combustibles. Los estudiantes siguen manifestándose en contra de la reforma propuesta por el gobierno. Continuamos con el informativo. Una investigación internacional es la solicitud de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU sobre el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi. Michelle Bachelet aseguró que es necesario determinar quién o quiénes están detrás de la muerte del comunicador. El pronunciamiento de la comisionada se conoce un día después de que senadores estadounidenses señalaran al príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, como el responsable de los hechos ocurridos dentro del consulado saudita en Estambul, esto en octubre pasado. No tenemos el mandato para hacer una investigación criminal, así que le mencionamos al secretario general de la ONU que pensábamos que era necesaria esa investigación, una investigación internacional. Así que yo creo que es realmente necesaria en términos de asegurar y saber lo que realmente pasó y quiénes son los responsables de este asesinato tan terrible. Pero creemos también, yo creo que todos los periodistas deberían ser protegidos. Él es uno de nosotros, yo diría, son prioridades. Entre tanto, la Fiscalía de Turquía ordenó la detención de 2 altos cargos saudíes por su presunta vinculación con el asesinato del periodista disidente Jamal Khashoggi. Ahmed Asiri y Saud Al-Qahtani son supuestamente próximos al príncipe heredero del reino Mohammed bin Salman y se apunta a que son ellos los responsables de planificar el crimen. Los hombres que ejercían los cargos de asesor y vicedirector de los servicios secretos saudíes, respectivamente, fueron destituidos de sus cargos en octubre con motivo del escándalo causado por la muerte del periodista dentro del consulado saudí en Estambul. Y no llega a la calma a las calles de Francia, aunque el gobierno ya dio marcha atrás al aumento de los precios de los combustibles. Los estudiantes siguen manifestándose contra otra reforma propuesta por el gobierno. El presidente Emmanuel Macron propuso un significativo aumento a los costos de inscripción a las universidades, particularmente para los estudiantes extranjeros. En respuesta, estudiantes de la ciudad de Toulouse se tomaron las calles y se enfrentaron a las autoridades que respondieron con gases lacrimógenos para dispersarlos. La Guardia Civil Española logró desarticular una red internacional de narcotraficantes que tenían su base en Bélgica y conexiones en España, Colombia y Ecuador. Durante el operativo fueron incautados más de 1.200 kilos de cocaína. La Guardia Civil Española dio un nuevo golpe a la delincuencia internacional en el marco del operativo Brocade Fraternity. Los agentes españoles, en colaboración con la Agencia Tributaria y la Policía Federal de Bélgica, detuvieron a 26 personas que serían las responsables del transporte de más de 1.250 kilos de cocaína procedentes de Ecuador hasta los puertos de Algeciras y Amberes en España. 800 kilos de esta droga venían ocultos dentro de 5 contenedores en el interior de troncos perfectamente vaciados para hacer espacio al estupefaciente, situación que pudo determinarse inicialmente gracias a los rayos X. Según las investigaciones que han continuado, luego de esta captura se ha podido determinar que esta red internacional de narcotraficantes tenía su base en Bélgica, con conexiones en países como España, Holanda, Ecuador y Colombia. Desde Madrid, Marcelo Moncayo, NTN 24. La primera ministra británica, Theresa May, negó que haya retenido información sobre el informe jurídico del Brexit. La premier compareció ante el Parlamento, donde sufrió una amplia derrota en la Cámara de los Comunes, que le exigió que hiciera público el texto legal que se acordó con Bruselas sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea. A pocos días para que el pacto sea sometido a votación, el gobierno se comprometió a divulgar el documento, lo que según los analistas podría poner en riesgo la desvinculación del bloque.
Están en lo incorrecto al respecto. No hemos ocultado ningún tipo de información sobre el acuerdo del Brexit a los miembros de este Parlamento. Lo que verán es la petición legal que se estableció el lunes en el documento de 34 páginas con una declaración y las preguntas y respuestas entregadas por el fiscal general. 2.8 millones de dólares costó uno de los manuscritos más famosos de Albert Einstein. La conocida Carta de Dios fue subastada por la casa Christie's en Nueva York, superando el valor estimado de la venta, que oscilaba entre 1 y 1.5 millones de dólares. La carta, que tiene una extensión de 1,5 páginas y escrita por Einstein en 1954, está dirigida al filósofo Eric Goodkin en respuesta a su libro titulado Elige la vida, el llamado bíblico a la revuelta. En ella, el alemán ofrece su opinión personal de la obra y expresa sus pensamientos respecto a la religión, su identidad judía y su propia búsqueda del significado de la vida. Con estas imágenes vamos a la pausa comercial y ya regresamos con más. Mucha atención, la crisis en Nicaragua no cede. La tarde de este miércoles, el sacerdote Mario Guevara, vicario de la Catedral de Managua, sufrió un ataque con ácido sulfúrico en la cara y el cuerpo que lo dejó con heridas graves. A esta hora se encuentra hospitalizado y se reporta estable. Afortunadamente, espera el desarrollo de esta noticia en nuestros próximos espacios informativos. Así ponemos un punto final a este informativo en NTN24, el canal de las Américas. Sigan informados por Twitter en @NTN24 y recuerde consultar todas las noticias en el portal web que aparece en su pantalla. Pásela bien.